Mi nombre es Giater. Después de graduarme de la universidad conseguí un trabajo de tiempo completo en una cafetería. La empresa a la que me uní tenía sucursales en todo el país y tuve que mudarme a varios lugares independientemente de la duración estacional en mis 6 años de trabajo allí. 3 veces, mientras todos a mi alrededor casaban, me quedé soltero y mis padres comenzaron a preocuparse por mi futuro, preguntándome si piensas seguir con este trabajo para siempre. Un día, mientras estaba en el bar, me encontré con Anna, una clienta habitual con la que me estaba desahogando mis preocupaciones sobre el matrimonio durante nuestra conversación y ella sugirió que tal vez nos reuniésemos. Mi hermano. En algún momento pensé que era una broma porque habíamos estado bebiendo, pero ella hablaba en serio. La conversación progresó y terminé conociendo a su hermano Mark. Así fue como nos cruzamos por primera vez con Anna. Y me llevaba muy bien y no hubo diferencia con Mark, su hermano. Comenzamos a salir poco después y de 6 meses después de nuestra relación, él me propuso matrimonio. Estaba muy feliz pero también abrumada por la ansiedad. Casarme con él significaba dejar mi trabajo actual ya que su empresa no necesitaría más transferencias. Me quedaría en un lugar donde su familia vivía cerca y sus ingresos podían sustentarnos cómodamente a ambos, así que quería dejar a mi trabajo después de casarme. Parecía que nunca había una opción para que él se mudara por mí. También pensé que sería un desafío continuar con mi trabajo actual con turnos irregulares considerando la posibilidad de tener hijos en el futuro, pero no pude evitar sentirme reacio a dejar ir lo que había construido hasta ahora. Necesitaba una decisión. Cerré los ojos, respiré hondo y luego acepté el anillo que me ofreció. Han pasado 13 años desde entonces y he pasado esos años lamentando esa decisión casi todos los días. Los primeros años de nuestro matrimonio parecieron buenos, pero todo cambió después de que nuestro hijo Ken falleciera. Mark, nacido, se volvía constantemente irritable. Estaba en casa, adoptando una actitud arrogante conmigo, luchando con un cuidado infantil desconocido y una falta crónica de sueño. Los che en el hogar comenzaron a acumularse al principio, dijo, sé que es difícil, pero a medida que pasó el tiempo, su insatisfacción creció un día después de que me caí dormido sin esperar a que regresara. Una salida a beber. Su actitud dio un giro brusco. Me miró y dijo, ¿quién crees que sustenta tu vida? Solo estás cuidando al niño y te quedas a partir de ese día en adelante. Retiré por completo su cooperación en el cuidado de niños, convirtiéndolo en un espectáculo de una sola mujer sin familia cerca. No podía. Ayuda a Ken en los llantos nocturnos esenciales y mi falta crónica de sueño causaba dolores de cabeza y mareos a veces. Incluso consideré volver con mis padres. Pero no había tomado la decisión de estar con Mark y vivir en esta ciudad. No podía mostrar debilidad, así que me contuve durante esos días difíciles. Anna y suegros se convirtieron en mis pilares de apoyo. Anna y yo mantuvimos una relación cercana incluso después. Me casé con Mark y ella nos visitó una vez al mes desde que nació Ken. Mis suegros también adoraban a Ken y frecuentemente visitaban nuestra casa leyéndole y jugando con él. Su casa estaba a solo 15 minutos de camino. Lo que era conveniente la casa en la que vivíamos. Fue un regalo de mis suegros cuando estaba embarazada, aunque inicialmente rechacé su oferta. Me explicaron que habían planeado comprar su casa sin costo desde el principio considerando nuestro futuro juntos, ya que eventualmente vivirían con nosotros. La casa estaba bajo mi control. Nombre de mi suegro. Cuidaban a quien podía hacer las tareas del hogar. Charlar con mis padres se convirtió en una excelente manera de aliviar el estrés. Estaba muy agradecido por su visita, sin embargo, Mark sentía diferente, no le gustaba la idea de sus padres. Nos visitaron e indirectamente expresaron su desaprobación, entendieron la indirecta y eventualmente dejaron de venir a nuestra. A pesar de esto, todavía me invitaron a Ken cuando Ken ingresó al 2º grado, expresó su deseo de jugar béisbol de ligas menores, se rió jugando a la pelota con él. Su padre, y cuando se enteró de que uno de sus compañeros de clase se había unido a un equipo de béisbol, él también quería hacerlo. Quise dejar que mi hijo siguiera sus intereses, pero no pude cumplir de inmediato el deseo de Ken. Unirse a nuestro equipo de béisbol requería no solo una membresía.
cuota pero también dinero para equipos, uniformes y cuotas mensuales. No teníamos los recursos financieros para ello, a pesar de que deberíamos haber podido ahorrar una cantidad sustancial cada. Sin alquiler y sin ingresos de Marx, nuestros ahorros eran casi inexistentes. Mark con frecuencia salía a beber y gastaba dinero imprudentemente. Beber en sí no era un problema, pero quería presumir, invitando con frecuencia a algunos de sus colegas junior y cubriendo sus gastos. ¿Quién quiere jugar béisbol de ligas menores?, le dije entregándole un papel con costo indicado. Mark miró el papel brevemente y respondió: ¿Cómo planeas conseguir ese dinero? Sabes que no tenemos esa cantidad de efectivo. Lo dijo con un tono frío, anticipando su reacción. Decidí compartir lo que había estado pensando todo el tiempo. Estoy pensando en conseguir un trabajo, frunció el ceño con tristeza, pero aceptó de mala gana. Y cuando no descuidara las tareas del hogar. 6 meses después de que comencé a trabajar, finalmente ahorramos suficiente dinero para permitir que Ken se uniera al equipo de béisbol. Aunque mi responsabilidad aumentó con la lavandería y llevarlo a las prácticas, Kim se volvió más enérgico y Alive practicaba sus swings, jugaba a la pelota con amigos. Hablaba constantemente de béisbol. Solo ver su sonrisa hizo que todo valiera la pena. Sin embargo, esta nueva vida trajo su propia serie de problemas. Mark no apreciaba mis ingresos. Elegí trabajar a tiempo parcial en el mismo café en el que solía trabajar como empleado de tiempo completo, aunque había estado fuera por un tiempo. Avancé rápidamente. Determinar mi capacitación porque estaba familiarizado con el lugar que Mark no esperaba que yo hiciera mucho durante el poco tiempo que Ken estuvo en la escuela. Cuando vio los números en mi hoja de cálculo de presupuesto, se sorprendió. ¿Estás ganando tanto?, exclamó. Que sí, pero después de dejar el dinero extra para el béisbol. Ken y sus ahorros futuros, casi no queda nada. Le expliqué, pero él se dio la vuelta y se dirigió a su habitación sin decir una palabra. A partir de ese momento su actitud empeoró rápidamente. Me trataron como a una criada y con frecuencia le levantaba la voz a nuestro hijo. Usaba el divorcio como una amenaza. A menudo decía cosas irrazonables, pero yo solo conocía mis ingresos. No fue suficiente para apoyar a Ken y a mí, así que tuve que cumplir con todo lo que mi esposo exigió para proteger a mi hijo. Luego, después de casi 2 años de campamento jugando béisbol, algo sucedió. Mark tomó el bate de béisbol de Ken. Lo estrelló contra las paredes y el piso, rompiéndolo. Sucedió en mi día de pago y Mark ya estaba de mal humor, pero ese día parecía aún más enojado. Tan pronto como llegó a casa, se dejó caer de espaldas en el sofá y gritó: «Oye, ¿dónde está la cena?», ya que estaba a medio prepararme para él. Siguiente. Para usar béisbol le dije: «Espera un segundo», y luego respondió: «¿Quién crees que nos mantiene y quién puede jugar béisbol gracias a mí? Debes hacerme tu primera prioridad». Sorprendido por su voz fuerte pero también muy molesto por sus palabras anteriores, le repliqué: «Pero yo manejo los gastos del béisbol con mi sal». Se quedó en. Agarró el bate de béisbol de Ken de su bolso y comenzó a estrellarlo contra la pared. Instintivamente me cubrí la cabeza con las manos y me encogí lo más posible cuando el ruido cesó. Abrí los ojos con cautela. Encontré una gran grieta en el bate frente a mí y él me estaba mirando intensamente diciendo que seas arrogante solo por un trabajo de medio tiempo. Lo miré y me di cuenta de que era hora de terminar con esto. Mi dolor no era sobre terminar el matrimonio, se trataba del bate roto ante mí, el bate que había comprado con mucho dinero. Entre mi apretada agenda, el malo que había apreciado pensar que había más de una década con alguien que resultaría en una ira como esta que me dejó sintiéndome vacío a pesar de mi mezcla de emociones. Continuó: «Realmente no seguirás adelante con un divorcio, tú serás el que estará en problemas si nos divorciamos, te reto», dijo con una mano inteligente entregándome los papeles del divorcio. Esta no era primera vez que lo hacía. Hecho esto, de hecho, lo ha hecho innumerables veces antes. Nunca pensé que realmente los aceptaría, pero esta vez los tomé sin dudarlo lo suficiente como para quedar en ridículo. Recogí my essentials, mi teléfono de billetera y demás y salí de la casa con Ken. Como tan pronto como salimos, le dije Ken que si volvía a la casa de mis padres después del divorcio, él tendría que dejar el equipo de béisbol. Además, no había garantía de que pudiéramos continuar yendo como antes. Sin embargo, mi hijo dijo: «Mamá, no es tu culpa. Uno de los culpables es ese tipo», claramente enojado con su padre, y luego agregó: «Puedo
Béisbol en cualquier lugar y cuando entré a la escuela secundaria puedo unirme al equipo de béisbol. Pensé que todavía era un niño pequeño que necesitaba mi apoyo, pero no me di cuenta. Había crecido lo suficiente como para decir esas cosas. Fui directamente al ayuntamiento y presenté los papeles del divorcio una vez que fueron aceptados. Me sentí tranquilo. Pero la ansiedad sobre qué hacer a continuación me abrumaba. Volver a casa de mis padres a esta hora además era difícil. Solo tengo lo mínimo de pertenencias y tenía que considerar el béisbol de la escuela y mi trabajo de medio tiempo. No sabía por dónde empezar ni qué hacer hoy sintiendo mí. ¿Quién dijo por qué no vamos a casa del abuelo y la abuela? Dudé en confiar en mis suegros después del divorcio, pero después de mucha deliberación los llamé, les expliqué que me había divorciado de Mark y le compartí las razones detrás de esto, así como mis preocupaciones sobre el futuro. Respondí, ven a nuestra casa de... Al llegar a su casa se disculparon profusamente. Nos sentimos horribles por hacer que tú y Ken pasaran por momentos difíciles debido a nuestro estúpido hijo. Ella estaba llorando después de acostar a Ken. Les di los detalles de lo que había sucedido. Entonces Anna llegó, probablemente porque mí y los suegros la habían invitado. Ella estaba enojada diciendo que... Una locura, mi hermano es mi suegro. Y Anna se puso de mi lado y Ken no estaba allí. Mark, cuando le conté todo lo que Mark había hecho y dicho en el pasado y lo que pasó hoy. El suegro levantó la voz y dijo: genial, Mark, lo estábamos esforzando. Ya eran cerca de las 11 de la noche. Anna inmediatamente lo llamó y le dijo que viniera, tal vez porque Anna, que generalmente era tranquila, usaba un tono severo. Mark no se atrevió a resistirse. Llegó a mi lugar interior poco después de que su casa tuviera una gran mesa rectangular con capacidad para 4 personas. Cada lado, así que Anna, mi suegro y mi suegra en un lado, mientras que en el lado opuesto, Mark se sentó solo, lo que resultó en una configuración de 4-1. Cuando llegó, se veía pálido y nervioso. Mi suegro. Lava, hablando en C pero en voz muy baja, le preguntó a Mark, ¿no tienes nada que decirle a Heather? Mark, temblando, respondió: ¿qué se trata? Heather y yo, no es asunto tuyo, papá. Entonces no solo mi suegro sino también mi suegra. Lav y Anna comenzaron a reprenderlo simultáneamente. Basta de esto. Te disculpas con Heather ahora mismo. ¿Te das cuenta siquiera de lo que has hecho? De repente. Mark, que había sido tímido hace unos momentos, se volvió asertivo, dirigió su enojo. Mi dijo, ¿no crees que puedas? Actúa con todas tus fuerzas. Solo porque tienes a mi familia de tu lado, no puedes sobrevivir solo. De todos modos. Podría considerar perdonarte si te disculpas. Oliz ahora podría haber terminado con este lío si se hubiera disculpado, pero a pesar de esta situación, continuó. Mírame con desprecio. Me dejó sin palabras. No hay perdón ni vuelta atrás. Ya entregué los papeles del divorcio. Lo enfrenté con una dosis de realidad. Sus ojos se abrieron con incredulidad y gritó, ¿qué diablos hiciste? Gritó y golpeó su puño sobre la mesa y luego mi suegro intervino diciendo que no eres tú quien debe hacer esa pregunta. ¿Qué le hiciste a Heather en Ken? Levantó la voz aún más fuerte y enfatizó que hemos escuchado todo en respuesta. Mark lo fulminó con la mirada. Y murmuró: eres despreciable. Entonces mi suegro volvió a encender la chispa. El despreciable eres tú. Miras con desprecio a tu propia esposa solo porque estás trabajando y le has dejado todo. Kim, incluso la haces trabajar. Trabajo a tiempo parcial y rompiste lo del tesoro del rey. Él levantó la voz. Papá, simplemente cállate. No puedo quedarme callado, le pido disculpas. Este tipo de espalda y fuerza entre padre e hijo continuó por un tiempo. Mark finalmente se impacientó y dijo que si Heather es mucho mejor. Tu propio hijo, ¿por qué no te vas con ella? Puedo vivir solo. No necesito la ayuda de nadie. Al escuchar esto, su padre lo miró furioso y dijo, está bien. Entonces Mark vaciló por un momento y dijo lo que sea. Entonces, como si fuera Juana, felizmente intervino. Bueno, tal vez yo también debería vivir con. Incluso mi suegra agregó que deberías comenzar a prepararte para la mudanza, aparentemente apoyando la idea de Anna. Mark quedó atónito por sus respuestas, tal vez pensando que su madre lo haría. Impidió que Anna se mudara. Comenzó a ponerse nervioso diciendo, esperen chicos, pero luego su padre dijo lo que acaban de decir, podríamos vivir con Heather. Esperen un minuto, pero los tres respondieron en la reunión, no, está arreglado. Finalmente se dio cuenta de su situación.
Mark se volvió a mí como si me suplicara, ¿no puedes reconsiderarlo? Lo descarté fríamente diciendo que no hay manera de que lo reconsidere y mencioné el tema de la manutención de los hijos. Él probó por qué. Que pagar la manutención de los hijos, pero su padre rápidamente respondió que es natural que lo hagas. Pagué y se quedó en silencio. Me sorprendió cuando su padre más tarde se ofreció a poner la casa en la que habíamos vivido bajo mi nombre. Por supuesto, Mark se opuso diciendo, ¿dónde se supone que debo vivir? Entonces dame casa si le vas a dar a Gia Teresa. Sin importar, su padre insistió, dijiste que puedes vivir solo, ya hemos decidido vender esta casa, ya que puedes vivir solo, puedes resolverlo tú mismo, y luego le dio el golpe final diciendo que si hay algo que necesites en la casa, recógelo. Por la mañana, todo lo estará eliminado, así que Ken y yo y los que ahora se habían convertido en mis exsuegros, mi exsuegro, mi exsuegra y Anna comenzamos a vivir juntos, explicando esta complicada situación a los demás. No es fácil y parecía que mis padres pensaron que me había vuelto loco cuando escucharon la historia, pero por ahora estamos. Vivir bien. Ken continúa yendo a la escuela sin transferirse y sigue en el equipo de béisbol manteniendo su estilo de vida habitual. Trabajo como soy un empleado contratado sin reubicaciones, incluso si tengo que levantarme temprano o trabajar hasta tarde en la noche, mi exsuegra se encarga del trabajo doméstico y de las tareas domésticas, así. Durante